Renato González, director general del ISPOL, bienvenido a Punto de Orden. ¿Cómo va su cruzada por tratar de recuperar la fortuna que perdió el ISPOL por hacer negocios con quienes no debía? Buenos días, Juan Javier, a Fernando, a Roberto y a Paola y a todos quienes nos escuchan y nos miran. Qué buen calificativo el de una cruzada, porque la verdad que para esta iniciativa se requiere el concurso de varias personas, de muchas voluntades, de sumar esfuerzos y sobre todo de decisión. Avanzando, ese es el término que corresponde, porque en días anteriores tuvimos un buen augurio, la disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, del ingeniero Marco López en específico, disponiéndole al Banco Central la aplicación de lo que nosotros habíamos solicitado en julio de este año, es decir, de medidas correctivas de saneamiento a la operación irregular mal denominada SWAP, que nos afectó a partir del 2016 en 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Está por cumplirse el plazo que tiene el Banco Central hasta el día de mañana para ejecutar esta operación. Entiendo que han existido varios procedimientos internos en ese sentido. De hecho, me ha convocado el señor gerente del Banco Central a una reunión posterior a esta entrevista y ahí estaré informado con mayores detalles. Pero sí debo yo resaltar, estaba escuchando muy atentamente el cierre de la intervención anterior de ustedes y el inicio de esta. Ante tanta mala noticia que cunde en el país, este es un hecho positivo y este es un hecho que hay que resaltar, la buena gestión, no de una persona, de una serie de personas y sobre todo de cargos importantes. Y me permito especificar, fundamental ha sido para nosotros como ISPOL el contar con el apoyo del señor presidente de la República, quien en varias ocasiones nos ha recibido en el seno de Carondelet para analizar este y otros temas que le afectan a la seguridad social policial, al punto de determinar por decisión propia de él que el tema ISPOL va a ser uno de los principales en la agenda presidencial. El rol que ha jugado el Procurador General del Estado, porque para llegar a este momento hubo un camino que recorrer. El año anterior, en julio, logramos aplicar la medida cautelar y retener este desangre de recursos del ISPOL que se iban hacia ANAPS Cunco, que es una filial del Citibank. Pero a inicios de julio de este año presentamos el escrito a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros solicitando la aplicación del artículo 10, numeral 2 de la Ley de Mercado de Valores, estas medidas de corrección y saneamiento, y ellos entraron en la duda de si eso se contraponía con la aplicación de medidas sancionatorias que ya le habían impuesto en meses anteriores al Banco Central por la misma operación. Le consultaron a la Procuraduría General del Estado y ahí el equipo dirigido por el doctor Íñigo Salvador, en una respuesta muy ágil, respondió que no es así, que lo uno no se contrapone con lo otro, pero recomendaban que la Junta de Política y Regulación Financiera determine de mejor manera cómo se va a regular. Eso ocurrió en días pasados y por eso es que finalmente el 24 de octubre se emitió esta disposición de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y yo debo sumar el apoyo que hemos recibido como ISPOL del mando institucional, de mi comandante general Fausto Salinas, a quien lo conozco de muchos años y puedo dar fe de que es un correcto oficial muy preparado, muy ético, quien ha mantenido al equipo del ISPOL y nos ha dado la confianza para que podamos traslucir esto que también es un clamor muy potente del personal servicio pasivo, quienes se han manifestado en marchas, en plantones, en audiencias, que se recuperen estos recursos. Recursos que son necesarios, ¿saben para qué, estimados periodistas? Para el pago de las pensiones de Montepío, de los 6 héroes policiales que en los últimos días acabamos de tener. Pues si estos recursos, y eso es lo más grave, fueron atacados por las élites políticas y económicas de este país a 80,000 familias humildes, a los familiares de Verónica Songor, de Eduardo Perlaza, de Félix Contreras, de Rumel Chunata, nombres quizás desconocidos para la gran mayoría de ecuatorianos. Para nosotros no, para nosotros son personas que ofrendaron su vida por la seguridad de todos los ecuatorianos, que ahora el ISPOL debe cobijarlos a sus familiares y cancelar gastos funerarios, gastos de motoria, el seguro de vida y la pensión de Montepío para su viuda y para sus huérfanos. Coronel, buen día. Lo saluda Roberto López. Yo creo que la ciudadanía ve con mucho agrado que por fin hay una cabeza visible en este tema de estas malas inversiones, por llamarlas de alguna manera, del ISPOL. Usted está empapado del tema, lo conoce bien. Yo he seguido sus comparecencias en otros medios de comunicación y realmente felicito su labor. En función de eso, me hago una pregunta como ciudadano y se la traslado a usted. Estamos acostumbrados, lamentablemente, a que en todos estos casos de corrupción en el sector público,
Los peces gordos, para usar una expresión coloquial, nunca aparecen. Siempre son los mandos medios, siempre son los pececitos los que en definitiva son sancionados. Aquí tenemos un pez gordo, aparentemente el autor intelectual de esto, que es el señor Cherries. Pero es que este delito no se comete solamente por parte de él, sino que hay necesariamente una contraparte en el sector público, en el ISPOL, y sobre todo, a esto me quiero referir, hay cabezas por encima del ISPOL a nivel decisorio que debieron haber participado, igual que sucedió en el caso de Petroecuador, así como hemos establecido la participación del señor Correa, el presidente de la República. Esto de aquí no hubiera podido suceder si instancias superiores no lo conocían. ¿Nos puede usted decir hacia dónde apuntan las investigaciones con relación a quiénes son los peces gordos en el caso ISPOL? Gracias, Roberto. Es muy pertinente su pregunta y yo lo único que puedo iniciar indicándoles que el caso ISPOL no es la excepción de todo lo que usted narró. Aquí, normalmente, los peces gordos, los verdaderos titiriteros, tratan de mantenerse en la clandestinidad, pero los nombres son los mismos y le voy a dar un claro ejemplo. William Vázquez Rubio. ¿Quién es William Vázquez Rubio? El ex subsecretario de Crédito Público, que en las repercusiones del caso Nielsen Arias de Estados Unidos en Ecuador fue detenido hace pocos días, está con medidas cautelares, porque así de benigna es nuestra justicia para este tipo de personajes, pero está involucrado en el caso Petroecuador. Y me dirán, ¿y por qué usted lo recuerda? Porque en el caso ISPOL es uno de los sujetos que viajó desde el Ministerio de Economía y Finanzas, acompañado ¿de quién? De Grace Rivera Llanes, hermana del entonces ministro Patricio Rivera Llanes, y también de Madeleine Abarca, personajes muy conocidos en el gobierno de la época. Ellos viajaron a Nueva York a dar el visto bueno al mal llamado programa GDN, que terminó en esta estafa de los bonos de deuda interna en la mal llamada Operación Swap. Usted me ha dicho quiénes son estos personajes, son los mismos, pero los abogados me van a comprender. Ellos tienen un dicho que manifiestan: en derecho se deshace como se hace. En mi intervención anterior yo le narré la serie de autoridades del más alto rango ecuatoriano que han tenido que intervenir para estar en este momento que está por concretarse, porque todavía no recibimos los bonos de deuda interna en nuestra cuenta. Estamos, entiendo yo, a pocos días. Pero si yo le menciono al presidente de la República, al procurador general del Estado, al superintendente de compañías Valores Seguros, al gerente del Banco Central, en su momento nos ha acompañado también el señor ministro de Economía y Finanzas, hasta el canciller ha sido parte de esto. Es fácil deducir, es sentido común, es lógica básica de la que nos enseñaban en el colegio cuando nos daban lógica y ética, premisa mayor, premisa menor e inferencia. Si para recuperar estos valores se ha requerido el concurso de todas estas autoridades, al revés, para hacerlo, ¿no creen que fue necesario igualmente? Pero si hoy le estoy diciendo que me convoca el gerente del Banco Central a una reunión para finiquitar estos temas, obvio que en su momento Diego Martínez, que era el gerente del Banco Central, tuvo que tomar decisiones, ¿sabe de qué magnitud? Cambiarle al custodio de la bóveda, que era el señor Edgar Guerra, por varios años, y disponer que Carmen Paredes Vallejos se haga cargo por 2 meses de la bóveda y sea ella quien registró de manera manual la transferencia de 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna. Encima de la señora Carmen Paredes Vallejo viene toda una cadena, pues viene el señor Patricio Ramírez Miño, que era el jefe del DCB, el señor Esteban Melo, que era el jefe de ambos, la señora Paulina Román, que era la jefe de operaciones internacionales del Banco Central, para llegar a Diego Martínez. Y si yo le comento que participó el Banco Central, el Ministerio de Economía y Finanzas, en la Superintendencia de Compañías Valores de la señora Suad Mansur, amiga muy cercana del expresidente Rafael Correa, que salió hace poco en una fotografía en México celebrando, pues obviamente que tenemos que llegar, así no les guste a los representantes del sector, al primer mandatario de la época, al economista Rafael Correa Delgado. Todos ellos sabían muy bien, usted no puede ser un presidente con ese nivel de control que tenía el país, que no se entere que 327 millones de dólares en bonos de deuda interna, el Ministerio de Finanzas dejó de pagarle al ISPOL para empezar a pagarle a una filial del Citibank, que es Naxcunco LLC. Así de claro y transparente.
Señor Cherres, buenos días, lo saluda Paoli Casa. Tengo una pregunta, perdón. Oiga, dígame cualquier cosa menos Cherres, Paulita. ¡Qué barbaridad, Dios mío! Estaba pensando en Es un Cherres. sacrilegio, porque le voy a hacer una pregunta sobre Cherres. Mil disculpas, por favor, Coronel González, discúlpeme de verdad. Cuénteme qué sabemos de Cherres. Entiendo que tiene pasaporte mexicano, sabemos que ha estado por ahí, no sabemos dónde está en este momento. Quisiera preguntarle eso y sobre también el caso, ¿me puede ayudar? De Cebale. De Cebale, gracias. Y que cuánto de lo que se ha recuperado ha sido por cuenta de ese caso. A ver, el señor Cherres, tenemos nosotros claridad de que se encuentra en territorio mexicano, así lo habíamos manifestado en entrevistas anteriores, porque en primer lugar, sabíamos inclusive que residía en el balneario de Cancún. También personas cercanas a nosotros lo habían avistado en Puerto Vallarta, que es otro de los balnearios más caros de México. Y finalmente, en varias audiencias, en varias versiones, el propio señor Cherres ha ratificado que está radicado en México. Hace pocas semanas se emitió la difusión roja de Interpol para su ubicación y aprehensión. Entiendo yo extraoficialmente, ¿y por qué le digo extraoficialmente? Porque todavía no tengo conocimiento cabal del documento, pero extraoficialmente conozco que Interpol México ha respondido a la solicitud manifestando que está residiendo en el país, que tiene ese estatus y que debe realizarse los trámites respectivos por las autoridades ecuatorianas. ¿Qué es lo que corresponde? Que eso Interpol Ecuador le informe a la señora jueza Yanela Norix y ahí nosotros lo que solicitaremos es ya la intervención de la Corte Nacional de Justicia para que se inicie un pedido de extradición de este sujeto. Pero en el plano personal, yo preferiría que él sea trasladado inicialmente a las autoridades norteamericanas, donde está declarado prófugo de la justicia de ese país y además enfrenta cargos por contravenir la denominada FCPA, la Ley contra Prácticas Corruptas en el Extranjero. Recuerde que en Estados Unidos ya John Luzuriaga, exdirector de riesgos del ISPOL, y Luis Álvarez Villamar, exdirector de operaciones del Cebale y también exfuncionario de Bolsa de Valores de Guayaquil, cada uno reconoció haber recibido 1.3 millones de dólares y 2.6 millones de dólares respectivamente en sobornos del señor Cherres. ¿Cuánto hemos recuperado? En meses anteriores, durante nuestra gestión y gracias al concurso del equipo de trabajo que aquí se encuentra, se han logrado recuperar 27 millones de dólares en los diferentes segmentos o tramos de estas operaciones irregulares. Es importante ya concretar la recuperación de estos 290 millones porque totalizarían casi 320 millones de dólares, que vienen a ser una cifra cercana al 30% del atracado y que es algo histórico nacional e internacionalmente. Consúltenle al señor secretario anticorrupción, Luis Verde Soto, y él les va a manifestar que los estándares internacionales, los promedios de recuperación de estos atracos no superan el 10 al 15%. Bueno, aquí en Ecuador, y debemos sentirnos orgullosos, tenemos una clara demostración y la vamos a concretar porque tiene que hacerse un acto fastuoso para demostrar que cuando existe voluntad, cuando existe decisión, cuando se genera la sinergia entre las principales autoridades del Estado, entre varias instituciones públicas e incluso entre instituciones privadas, sí se puede vencer a la corrupción. Finalmente, respecto del caso de Cebale, es un caso que se ha prolongado indebidamente por varios meses. Yo digo, el sistema procesal penal ecuatoriano está montado de tal manera que es pro victimario y antivíctimas. Al ISPOL le revictimizan constantemente porque se prolongan con una serie de estrategias, de leguleyadas, de artificios, los procesos. El caso de Cebale estaba convocado en diciembre para la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio. La señora Oriana Rumbea, que ya tenía 4 abogados, le sumó al señor Joseph Norix, primo de la jueza que estaba en funciones, para forzarle a que ella se excuse. Así sucedió, pero el juez superior indicó que no era ella la que debía excusarse, sino más bien el abogado indebidamente se sumó a una defensa técnica que ya tenía 4 profesionales. Avanzaron en febrero las audiencias. Nuevamente este sujeto trató de conectarse, la jueza no se lo permitió, le recusaron a la jueza, recusación que fue negada y que obviamente ya transfieren varias semanas al proceso. Avanzaron nuevamente en los meses posteriores las audiencias hasta que el abogado del señor Cherres, de Jorge Cherres Miño, le planteó una nueva recusación a la jueza por una causa, pero es impresentable, por manifiesta enemistad. Pero si la jueza ni les conoce en persona. ¿Pero qué buscaban? Prolongar los procesos. Esa recusación también ha sido negada. Está, me parece que en apelación, y esperaríamos que en las próximas semanas se retome esta audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para que concluyamos. La etapa, imagínense que ni siquiera llegamos al juzgamiento. Esto es terrible, como en el país, para llegar a tener un sentenciado, es un camino largo y tortuoso.
Usted primero en una investigación previa, que es una fase preprocesal, debe tener mucha suerte de tener un fiscal digno. Pero los delitos con prisión de hasta 5 años tienen 1 año para investigación previa. Y los delitos que superan esa pena, 2 años. Ahí ya tiene varios meses perdidos. Luego ingresa a la audiencia de formulación de cargos e inicia la etapa procesal con la instrucción fiscal que dura 90 días y puede extenderse 30 más. Cuando termina eso, recién llaman a una audiencia de evaluación y preparatorio de juicio donde todo el trabajo puede irse a la basura porque un juez, si es que es corrupto, no llama a juicio a nadie, o llama a unos o llama a otros. Y recién ahí vamos a un tribunal donde debe tener la suerte de poseer 2 jueces honestos que le sentencien recién en primera instancia. Eso pasa a apelación, donde la divinidad tiene que obrar y nuevamente coincidir con 2 buenos jueces para que tenga una sentencia en segunda instancia. Y ahí no acaba. En el país existe una tercera instancia no formalizada, que es la casación. Recién, cuando una persona pierde casación en Corte Nacional, se puede hablar de una sentencia ejecutorial. Y el camino no ha terminado. Tienen el recurso de revisión, tienen el recurso de ampliación y tienen inclusive una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Y si llegan a cumplir sentencia, como el caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, créame que es un buen negocio, pues, mandarse 4 o 5 años de prisión porque la pena se va reduciendo constantemente y salir a disfrutar de varios millones. Ese es el sistema penal ecuatoriano, pro victimario y antivíctimas. Terrible, terrible, terrible su descripción. Muy inteligente lo que dijo usted. Ojalá sea detenido, pero en los Estados Unidos, porque acá viene un habeas corpus y se queda ahí afuera para disfrutar de los millones del señor Cherres. Esa es la realidad. Y escuchaba a este señor Correa en una entrevista hace muy pocos días a nivel internacional, y él lo que decía es, cuando hablaba de la relación Estados Unidos con Latinoamérica, esto de que nos traten como el patio trasero, decía él, cuando nosotros debíamos hacer que Estados Unidos sea nuestro patio trasero, claro, para poder manejar como maneja absolutamente todo, ¿no? Como quisiera él que, por supuesto, no actúe los Estados Unidos en todos estos casos de corrupción. Definitivamente hay que seguir en la línea en la que están. Yo solamente tengo una inquietud. Usted se ha vuelto un experto en la materia y lo demuestra. El mismo lenguaje propio, profesional, con el que desarrolla el tema, no ahora, desde hace un tiempo atrás, señala pues que usted está abocado al conocimiento, pero interior, en la parte jurídica, administrativa, financiera, en el caso este. ¿Qué va a suceder si por A o B razones, porque a la postre usted es un oficial de policía, un buen oficial de la policía ecuatoriana? ¿Qué va a pasar si de pronto lo trasladan, sale del cargo en el que está como director del ISPOL? ¿Esto cómo está establecido, estructurado desde el punto de vista institucional para proseguir en esa defensa y la recuperación? ¿Cómo están las cosas en ese plano? Muchas gracias, Fernando, por sus comentarios hacia mi persona, pero yo tengo que reconocer que esto no es un éxito personal, sino un trabajo de equipo. Quizás yo sea la persona visible, la que sale a dar la cara, pero detrás de mí existe un montón de personas, un cúmulo de profesionales, tanto civiles como policiales, que son quienes generan la gestión de la actual administración del ISPOL. En la verdad, yo creo que particularmente no se sentirá mayor cambio. Existen los estilos personales, pero nosotros nos estamos preocupando de dejar los relevos generacionales. Mire que estamos capacitando a nuestro personal en el IDE Business School, que es la mejor escuela de negocios que tiene este país. Hemos invertido casi $70,000 para que por lo menos la tercera parte del personal del ISPOL, y no solo los oficiales, los clases, los empleados civiles, tengan ese nivel de preparación. Y además, nosotros vamos a dejar montado una nueva estructura de gobierno corporativo fortalecido. Ayer nomás terminó el Consejo Directivo de aprobar la nueva propuesta de ley orgánica de régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional, que deberemos remitir urgentemente a la Asamblea Nacional porque estamos incumpliendo los plazos que nos dio la Corte Constitucional. Pero esa es otra intención normativa de dejar estructurado de manera tal los controles horizontales y verticales para que no se vuelva a repetir lo que aquí sucedió en primera instancia. Es decir, debemos prevenir que no nos vuelva a pasar un nuevo atraco, que no vuelvan a sentarse en este sillón esa serie de personajes iluminados que se creen los grandes expertos de seguridad social, pero que realmente terminaron siendo unos atracadores y unos terribles traidores institucionales porque vistieron este mismo uniforme y eso nos ha dolido. Y luego
darle la cobertura suficiente al área de inversiones y riesgos, automatizarlas, porque hasta el momento yo recibo reportes en Excel, es increíble, pero una institución financiera que llegó a manejar 1.500 millones de dólares la mantenían muy arcaica para que sea fácil manipular los registros. Entonces dejaremos automatizado el área de inversiones, del área de riesgos. Estamos implementando la norma 37001 antisobornos y la 37301 compliance, sumada a la 27001 seguridad de información, más esta serie de controles que procurarán que en primer lugar no se den estas acciones. Y luego estamos preparados para que el próximo año, aproximadamente en el mes de mayo, se dé el relevo generacional. No es bueno eternizarse en los cargos. Muchos de los personajes que ahora desfilan en procesos nacionales e internacionales sufrieron el síndrome de Ibris, la borrachera del poder. 10 años de presidencia de la República, ahí están las consecuencias. Y además, los de abajo se empiezan a irradiar de lo mismo fenómeno, porque además en instituciones o en cargos jerarquizados, los de abajo les empiezan a lanzar flores a los de arriba. Así que nunca hay que marearse de que uno es el imprescindible. Aquí hay muchas personas más preparadas que su servidor en la Policía Nacional. Hay gente con PhDs, hay gente con masterados, hay gente que son ingenieros comerciales, economistas. A mí todos estos temas me ha tocado aprender a la dura, sentado, leyendo. He tenido muy grandes asesores, pero realmente yo estoy seguro que luego de la administración actual vendrán administraciones mucho más productivas, Fernando, para su tranquilidad y la de todos los asegurados del ISPOL. Muchísimas gracias a Renato González, director general del ISPOL, por esta entrevista.